El doctor Alfredo Polanco, nefrólogo internista, distingue nueva vez con su presencia en este tribunal de la tarde para tratar un tema interesante de la ciencia, infecciones urinarias en los pacientes diabéticos. Doctor, bienvenido. Saludos, buenas tardes. Aquí venimos directamente desde el hospital. Doctor, bueno, así antes doctor, de iniciar, aprovechamos claro, para hacerle un brindis con el mejor café del mundo y aprovechar con motivos para celebrar y felicitar aquí a nuestra Mire, querida mire, Carla, que está de mira, cumpleaños cumpleaños. hoy. ¿Cuántos son, Carla? Felicitaciones, Carla. Con ¿Cuántos el años, café Carla? todo. No, ¿Cuántos son, Carla? es secreto, Carla. Oye, ella no sabe. Bueno, Carla, muchas bendiciones. Muchas ¿Verdad? felicidades. Quisiéramos No nos invitó al ser cumpleaños, parte de pero esas eso no es raro en celebraciones. ella. Bueno, muchos éxitos. Bueno, doctor, estamos conscientes de las complejidades de un paciente diabético. Entonces, en este caso, pues quisiéramos escuchar, usted nos oriente con relación al tema de una complicación, como el caso de las infecciones urinarias. En las infecciones de vías urinarias son el tipo de infección o el segundo tipo de infección más frecuente en el paciente en sentido general y ocurre también en el paciente diabético. O sea, después de las infecciones de vías respiratorias, en segundo lugar están las infecciones de vías urinarias. Y es un dolor de cabeza para el nefrólogo, para el diabetólogo, para el endocrinólogo. Cuando nos llega ese paciente diabético y que usted ve que esa orina tiene un proceso infeccioso. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que llegan a nuestra consulta, cuando vemos el examen de orina, ese paciente tiene, en muchos casos, infección de vía urinaria. Entonces, el problema básico en nuestro país, en República Dominicana, es que el paciente, diabético o no, inmediatamente tiene lo que es la disuria, o sea, ardor al orinar, tiene polaquiuria, que está orinando en cada momento, que dice, tengo una cistitis, pues se automedica. Entonces, cuando el paciente va a la farmacia, va al colmado, va a la botica, pues compra un medicamento, un antibiótico, y dice, me tomé un medicamento, me tomé un antibiótico. Entonces, ahí ese paciente se está produciendo bastante daño. ¿Por qué? Porque se está tomando un antibiótico que posiblemente no sea el efectivo para esa infección de vías urinarias, primer dato. Y en segundo lugar, es que ese paciente se está tomando un solo antibiótico por un solo día. Entonces, si tiene una bacteria, esa bacteria se va a hacer resistente a todos los antibióticos derivados de lo que él se tomó. Por ejemplo, es muy frecuente que el paciente dice, me tomé una ciprofloxacina. Entonces, ¿qué sucede? Que ya va a ser resistente a la ciprofloxacina, a la levofloxacina, a la norfloxacina y a todos los derivados de las quinolonas. Si se toma una ampicilina, va a ser resistente a todos los derivados de las penicilinas. Entonces, así viene, con los a veces se inyectan, por ejemplo, se pone un aminoglucósido, porque yo he visto pacientes que, me inyecté una gentamicina. Sí. O sea, hasta ese punto llegamos. Entonces ocurre que el paciente dura un día o 2 días usando el antibiótico, claro está, mejora su cuadro clínico, pero ¿qué sucede? Que cuando presente otra vez la sintomatología, que puede ser una semana después, puede ser 2 semanas, que va al médico, el médico le hace sus análisis, le hace su urocultivo y va a encontrar a una bacteria que es resistente a la mayoría de los antibióticos. ¿Qué nos está acarreando, qué problema nos acarrea eso a los médicos? Que muchas veces ya el paciente tiene una resistencia a antibióticos que se pueden utilizar por la vía oral. Tenemos que ingresar a ese paciente para administrarle antibióticos por la vía parenteral, o sea, la vía endovenosa. Y le decimos al paciente, hay que ingresarlo por 10 días. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por una simple infección de vía urinaria? Claro. Lo que pasa es que en el paciente diabético es muy diferente una infección de vía urinaria al paciente no diabético. Por Doctor, eso es... Asimismo, haciendo un pequeño paréntesis para ver si producción nos permite, ¿verdad? Por lo interesante del tema, colocar las líneas telefónicas para pacientes, ¿verdad? Padezca este tipo de condición, pues tenga la oportunidad de llamar y hacer sus preguntas, inquietudes al doctor Alfredo Polanco, con mucho gusto le responderá. Tenemos, vamos a ver si colocamos el 809-412-5450 para los que se encuentran en la capital, el Gran Santo Domingo y desde el interior sin cargos, 1-809-200
9775. Doctor, usted nos citaba dentro de la magistral exposición que nos daba de estas enfermedades de vías urinarias que algunos síntomas o sintomatología es ardor al orinar, pero ¿qué otra sintomatología, por ejemplo, para el televidente que nos ve, que es diabético o no, puede alertarle de que hay una infección en la orina? Por ejemplo, sangrado o una orina muy amarilla. ¿Qué cosas? Si lo básico es una orina fétida. El mismo paciente dice, wow, la orina mía hiede bastante. El paciente tiene urgencia, o sea que no está ahora mismo aquí en este momento y tiene que salir corriendo por ahí al baño a orinar, que es lo que se llama urgencia. Muchas veces se le presenta lo que es la incontinencia urinaria, que el paciente hasta se le sale la orina, puede tener fiebre con escalofrío, puede tener náuseas, y cuando ya presenta estas sintomatologías, náuseas, vómitos, esa simple infección de vía urinaria que antes era una cistitis, ya se convierte en una pielonefritis, que por eso es que se le llama, o sea, infección de vía urinaria complicada, porque en todo paciente diabético con una infección de vía urinaria se le pone el apellido de complicada, porque puede complicarse con una infección generalizada, una pielonefritis, que es cuando ya se infecta el riñón, y ya el tiempo de tratamiento es mucho más largo, el tipo de antibióticos que debemos utilizar son más costosos, son antibióticos de amplio espectro, y por eso la recomendación siempre es de que el paciente debe de ser manejado por manos expertas y por el tiempo que le pusieron el antibiótico. Porque ocurre que muchos pacientes nosotros le prescribimos antibiótico por la vía oral por 7 días. El paciente lo utilizó por 3 días porque mejoró su cuadro. Y ahí viene lo que es la resistencia. Entonces tenemos que ingresar al paciente, ya ahí se le complica, se le dispara los niveles de glicemia, el paciente llega con 500 de glicemia al hospital y hay que ingresarlo. Y ahí vienen las otras complicaciones que puede tener un paciente diabético, como son la infección generalizada. Sí, ¿y por qué es más vulnerable un paciente diabético a padecer de una infección urinaria? Si el paciente con diabetes es un paciente que su sistema inmunológico está deprimido, por eso se llama, el paciente está inmunocomprometido. Este paciente, por ejemplo, que tiene una orina que generalmente está dulce, usted ve que usted orina, si es diabético, la hormiga van. Exactamente, es un medio de cultivo para las bacterias. Entonces, así mismo como las hormigas se nutren de esa orina que eliminó a un paciente diabético, así mismo las bacterias se nutren de ese tipo de orina. Entonces tiene un crecimiento mucho más rápido y por eso el paciente diabético es más susceptible de las infecciones de vías urinarias. Doctor, en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, los hospitales, que es donde la gente de menos recursos pues accede a buscar salud. ¿Cómo estamos nosotros en esta materia en cuanto a su especialidad? Las unidades de diálisis, no sé si también tienen que ver con eso de la nefrología, pero sí, claro. ¿Cómo estamos a nivel regional en cuanto al acceso a salud para los enfermos de esta condición? Sí, yo entiendo que estamos bien. En sentido general, porque por ejemplo los hospitales públicos, tenemos el Moscoso Puello, el Marcelino Vélez, Vinicio Calventi, etcétera, todos estos hospitales que son generales, pues el paciente que tiene la condición de diabético puede llegar sin ningún tipo de problema. Y si ese paciente amerita un internamiento, pues ni modo, pues se le concede. Y por otro lado tenemos un hospital, Instituto Nacional de Diabetes, INDEN, el Hospital de la Diabetes, conocido el Hospital de los Ríos, que es un hospital que tiene acceso a toda la población. Entonces nosotros tenemos un hospital donde se ven todos los días más de 500 pacientes en la consulta. Entonces el paciente que necesita un internamiento, pues a un costo bastante bajo, solamente costeando los medicamentos, y el paciente puede acceder sin ningún tipo de problema. O sea que en ese sentido estamos bastante bien. O sea que los pacientes diabéticos acuden a ese hospital y tienen acceso a los medicamentos. O sea que estamos bastante bien. Y padeciendo este tipo de condición de salud, ¿se le prohíbe algún tipo de alimentos que no pueda pues, ingerir en caso de... Si el paciente que es diabético y que tiene una infección de vía urinaria, lo que tiene que llevar es un régimen de su alimentación para evitar una descompensación metabólica. Por ejemplo, una infección, cualquier tipo de infección descompensa al paciente diabético.
y viceversa. Un paciente que esté descompensado metabólicamente puede tener más fácil una infección de vía urinaria o una infección de vía respiratoria. Entonces, por ello que cuando un paciente padece de una infección de vía urinaria, pues se le pone tratamiento estricto para su condición de diabetes, se le dan los medicamentos antibióticos adecuados por el tiempo adecuado y este paciente generalmente no tiene complicaciones. Ahora, perdón, antes que nada, ahora ¿qué ocurre? El problema ocurre en el paciente que no tiene el tratamiento adecuado por el tiempo adecuado, que ahí viene la resistencia. Hemos tenido pacientes que han tenido 3, 4, 5 episodios de infección de vía urinaria en un año. Y ya este paciente muchas veces, por ejemplo, la semana pasada yo tuve una señora que tenía una E. coli, una bacteria E. coli, que era resistente a todos los antibióticos. Solamente sensible a un solo antibiótico, que es un carbapenémico. Un antibiótico bastante caro, bastante costoso. Bueno, y ahí es bastante difícil, porque un paciente que va a tener que... el costo es bastante alto, el antibiótico debe ser administrado simplemente por la vía endovenosa. Son pacientes que debe durar por lo menos 2 semanas ingresados y aquí es mucho más difícil la condición del paciente. O sea, doctor, usted nos ha explicado que los pacientes, como nos acaba de decir y nos ha dicho en varias ocasiones en la conversación, que no completan el tratamiento tienden a crear una resistencia y luego es más difícil combatir la condición. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa o qué podría ocurrir, qué consecuencias podría acarrearle a un paciente que aún teniendo la infección urinaria no se trate, no lleve el tratamiento, o porque me imagino que es algo que aunque genera incomodidad, no es algo, vamos a decir, de vida o muerte para una gente? O sea, no le da quizás la importancia que tiene porque a lo mejor no produce un dolor. ¿Qué ocurre con el que no lleva ese tratamiento? Es de vida o muerte. Ok, es de vida o muerte, eso es lo que claro que saber. sí. O sea, el paciente que tiene una infección de vía urinaria y no se la trata, es un paciente que puede fallecer. ¿Con qué? Con una infección generalizada, es lo que hablamos. Okay. Por eso el término de infección de vía urinaria es complicada. Ese paciente puede desencadenar una sepsis. El paciente séptico, que indica que todo su sistema, todo su cuerpo se infecta, es un paciente que muchas veces, o en la mayoría de los casos, tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Y cuando nosotros vemos, o sea, se ingresó el paciente con una sepsis, ¿de dónde es el foco? De las vías urinarias. Cuando le vemos el examen de orina, vemos que la causa de esa infección generalizada fue una infección de vía urinaria no tratada o tratada inadecuadamente. O sea que el paciente puede fallecer. Un paciente séptico va a hacer una insuficiencia renal aguda, puede hacer una insuficiencia hepática, puede hacer fallos multiorgánicos, o sea que se afectan muchos órganos. Es uno de los principales problemas que nosotros tenemos que lidiar en estos hospitales, porque es el segundo tipo de infección más frecuente que hay en el ser humano, son las infecciones de vía urinaria. Lo que pasa es que a veces la minimizamos, entonces como la minimizamos, eso tiende a complicarse. Por eso es bastante importante que nuestros pacientes tengan el tratamiento adecuado por el tiempo indicado. Por ejemplo, tenemos muchas pacientes del sexo femenino, valga la redundancia, que tienen insuficiencia renal ya crónica, secundaria a infecciones de vía urinaria a repetición. Las infecciones de vía urinaria a repetición, sobre todo en mujeres, forman un tipo de cálculos o piedra en los riñones que se llaman cálculos de estrubita. O sea, frecuentemente tenemos que hacer cirugías a pacientes, extirpación de riñones, de un riñón. ¿Por qué? Porque tenía una piedra en un riñón, secundario a infecciones de vía urinaria a repetición. Entonces, por eso nosotros insistimos, sobre todo sabiendo nosotros que las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres que en el hombre. En las mujeres, con más frecuencia, se encadena ese tipo de cálculos y tiene que hacerse la nefrectomía. Y hay pacientes que lo hemos tenido en diálisis por esa condición. O sea que, por eso de ahí la prevención de las infecciones urinarias es un tema bastante importante. ¿Basta con un examen de orina para determinar el tipo de infección y regularmente qué tiempo toma el tratamiento para ser eliminado? El examen de orina es el examen más simple, más barato, más sencillo que se hace en el ser humano. Es lo más barato. Un examen de orina te cuesta 50 pesos. Barato. Entonces, debe de procesarse a un tiempo récord, o sea, menor de 2 horas. En un periodo de menos de 2 horas tú tienes el resultado. Inmediatamente, cuando es una primera infección, no hay ni siquiera necesidad de hacerle un urocultivo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el 80% de los casos, el germen que produce la infección de vía urinaria es la E. coli. Pero ya cuando el paciente ha tenido recurrencias, que son las infecciones de vía urinaria a repetición, ya es obligatorio, mandatorio hacerle el cultivo, porque
Aparte de que puede ser E. coli, puede ser una E. coli resistente, o puede ser una Klebsiella, o puede ser un Proteus, o puede ser un hongo, por ejemplo la Candida albicans, sobre todo estos pacientes que tienen sonda vesical permanente. El paciente que tiene sonda permanente es un paciente propenso a infecciones de vía urinaria a repetición. Por eso los nefrólogos insistimos en que cuando a un paciente se le coloca una sonda vesical, hay que quitarla lo más rápidamente posible. Claro, si las condiciones así lo precisan. Porque cada día que un paciente dure con sonda, hay la posibilidad de un 3 a un 5% de infección de vía urinaria. O sea que el paciente que duró 10 días con sonda tiene de un 30 a un 50% de posibilidad de tener una infección de vía urinaria. O sea, por eso lo recomendable es quitarla lo más rápidamente posible. Hemos aprendido un montón esta tarde de esta enfermedad y del manejo y de la importancia de la prevención, pero yo no puedo dejarlo ir sin que preguntarle otras causas. Usted nos daba una ya, pero ¿qué produce este tipo de infección? ¿Es algo que nosotros podamos controlar, evitar? Sí. Pues sí. Las mujeres siempre dicen, pero que no he estado en contacto con nadie. Ajá. En el 99% de los casos, las infecciones de vías urinarias son adquiridas por la vía ascendente. Es una bacteria que vive en el intestino. Entonces, en muchas ocasiones, en la mayoría, en muchas ocasiones, está relacionado con una higiene deficiente. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, la mujer, ¿por qué es más frecuente en la mujer? Porque la mujer tiene una uretra más corta que el hombre. La mujer tiene una uretra de 3 centímetros, por ejemplo. Esa bacteria asciende por ese orificio de la uretra, ella hay una infección de vía urinaria. El hombre tiene una uretra de 15 centímetros, es más difícil que la bacteria ascienda en el hombre que en la mujer, por eso la mujer es mucho más frecuente. Ahora, hay medidas que nosotros podemos utilizar y que los hombres utilizamos y que las mujeres deben de utilizar. ¿Cuál? Agua. Por ejemplo, mientras más agua usted toma, menos posibilidad tiene de una infección de vía urinaria, por 2 razones importantes. Esa bacteria que va ascendiendo, cuando usted toma agua y usted orina, usted la elimina y no da tiempo a que se forme la infección de vía urinaria. Esa es una. Y segundo, cuando usted toma agua adecuadamente, o sea, usted, por ejemplo, cuando en las relaciones sexuales, por ejemplo, que usted le da deseo de orinar, usted debe de orinar también inmediatamente posterior a una relación sexual, evitando infección de vía urinaria. Es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos, pero hay gente que contiene la orina. Entonces, el contener la orina predispone a las infecciones de vía urinaria. Hay gente que orinan cuando salen de su casa y luego orinan cuando llegan. ¡Wow! Y bueno, toda la posibilidad de infección de vía urinaria. Porque toda esa orina que usted tiene, las bacterias tienen toda la capacidad de multiplicarse. Y un poquito de bacteria que era antes, cuando esta mañana, pues ya un montón de bacterias. Entonces ya ahí tiene una infección de vía urinaria. Entonces, por eso es que usted debe de tomar agua adecuadamente. Cuando cualquier hombre que tenga una infección de vía urinaria se le pone el término de complicada, porque en el hombre no debería haber infección de vía urinaria. Entonces, cuando un hombre te dice que tiene una infección de vía urinaria, hay que investigar si tiene alguna anomalía anatómica de las vías urinarias, sea de la próstata, sea de la uretra, sea de los uréteres, porque en el hombre con una uretra de 10, 15 centímetros o más no debería existir posibilidad de infección de vía urinaria. O sea, pero nosotros siempre llamamos la atención. Cuando me sale que yo veo a un hombre con una infección de vía urinaria, le hacemos una evaluación muy exhaustiva, porque no debería ser. Y antes de concluir, doctor, ¿se nos pudiera refrescar cuáles son los tipos de bacterias más comunes en estos pacientes diabéticos? La infección de vía urinaria se puede ser por cualquier tipo de germen, virus, bacterias, hongos, clamidias, etc. Ahora, en sentido general, el 80% de los casos es una bacteria conocida por muchas personas que es la E. coli o Escherichia coli. En segundo lugar, tenemos otro tipo de bacterias, los Proteus, por ejemplo, la Klebsiella, los estafilococos también. Ahora, en el paciente que tiene sonda vesical, con mucha frecuencia está la Candida albicans. O sea, la Candida con mucha frecuencia produce este tipo de infección. O sea, que nosotros debemos de tener todo esto pendiente para evitar las infecciones de vía urinaria. La orina también, la orina tiene una sustancia que también elimina las bacterias. O sea que por eso es importante, la TURDE, es importante que usted tenga un buen volumen urinario. Si no lo tiene, pues lamentablemente no va a tener defensa. Bueno, y excelentes orientaciones. Gracias, más que agradecer al doctor. Muchísimo con usted el tiempo pasó muy rápido. Siempre. Bastante. Así mismo.
Bueno, doctor, nosotros reiteramos sus agradecimientos por brindarnos nuestros conocimientos sobre las infecciones urinarias en pacientes diabéticos. Seguimos el curso de nuestro contenido. Vamos a una pausa breve para retornar con Cristian Rojas y los deportes y mucho más contenido en este su Tribunal de la Tarde.